los que estuvisteis aquí en la serie de Primera a los Tesalonicenses, pudisteis escuchar y conocer acerca del trasfondo de esta iglesia. Y por Primera a los Tesalonicenses y Hechos 17, sabemos que esta iglesia fue establecida en medio de la persecución. Pero notemos que en el versículo 1, Pablo nos deja muy en claro que esta carta está dirigida a los tesalonicenses. Y siempre es importante notar la audiencia original de la Biblia. En este caso, esta carta tiene una audiencia original que son los tesalonicenses. Porque mientras más sepamos las necesidades de la audiencia original, más podremos entender sobre lo que Dios quería comunicarles a ellos y lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Así que esta iglesia estaba viviendo en persecución, muchos ya lo sabemos, lo hemos estudiado anteriormente, y Pablo vuelve a escribir nuevamente a esta iglesia por las necesidades espirituales que ellos tenían. Esta iglesia tuvo a Pablo durante algunos meses, no muchos meses, pero escuchó la predicación de Pablo y ellos crecieron espiritualmente. Pero mientras Pablo estuvo allí, la iglesia sufrió persecución y Pablo tuvo que salir de Tesalónica y escribe una carta, primera carta a los tesalonicenses, para animarles, y esta carta también vuelve a mencionar ciertos ánimos. Pero veamos que Pablo comienza su carta con un saludo muy tradicional de su época. Dice así: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dice esto: gracia a vosotros y paz. La palabra paz era muy común para los hebreos y gracia era un saludo muy común también entre la gente en el Imperio Romano. Es como cuando hoy escribimos un correo electrónico, casi siempre cuando vas a terminar el correo, si es algo formal, dices un saludo. Aquí, al menos aquí se dice así. En aquellos tiempos, el saludo era gracia. Pero para los tesalonicenses, este saludo no es un saludo simplemente cotidiano. Para ellos significaba mucho más. ¿Y por qué digo esto? Notemos que dice gracia a vosotros y paz, y nota específicamente de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Aunque Pablo escribe esta frase en otras cartas, para ellos era algo puntual, era algo específico. ¿Por qué digo esto? Quiero que veas conmigo primera a los Tesalonicenses 1:1. Primera a los Tesalonicenses 1:1. Y vas a poder ver las diferencias. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es muy similar, pero la diferencia está en la siguiente frase: gracia a vosotros y paz. Espero que veas la diferencia. En la primera carta, Pablo solamente dice gracia a vosotros y paz, pero no menciona de dónde viene esa gracia, no menciona de dónde viene esa paz. Sin embargo, cuando vuelve a escribir en su segunda carta, que es lo que estamos meditando hoy, allí sí específicamente escribe gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. En primera a los Tesalonicenses 1:1, como hemos dicho, no se hace alusión explícita a que la gracia y paz sean de parte de Dios y de Jesucristo. Pero esto, ¿por qué es relevante? Porque cuando los tesalonicenses leyeron esta carta, muy probablemente entendieron que la gracia y la paz provienen de Dios en medio de la persecución que ellos estaban viviendo. Y esto es algo interesante. ¿Cómo es que en medio de la persecución ellos veían la gracia de Dios? Nosotros veríamos la persecución como algo ingrato, algo que no tiene una dicha en nuestras vidas. Pero Pablo quería comunicar que todo proviene de Dios y es por su gracia, y Él te da su paz. ¿Cómo es posible que hubiera gracia y paz en medio del sufrimiento?
Porque nota el versículo 5 como termina, por el cual en verdad estáis sufriendo. Así que es una iglesia que tiene necesidades particulares, una iglesia que necesita el consuelo del Señor Jesús porque tienen persecuciones. Y a pesar de esas persecuciones, ellos tenían que recordar que era de parte de Dios por su gracia y su paz. ¿Pero por qué? Pablo mismo da la respuesta en el versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Dios emite un juicio justo. Aun y cuando para el hombre fuera injusto, Dios emite un juicio justo porque Él es soberano. Y Él permitía esas circunstancias para obrar en la vida de ellos. Así que aún en las adversidades, Dios seguía gobernando y Dios seguía teniendo cuidado de los tesalonicenses. Ellos tenían que recordar esto, porque por las persecuciones podrían desanimarse. Esto nos recuerda que en medio del sufrimiento, por medio del dolor, a través de la persecución, tú y yo podemos ser representantes infieles del reino de Dios. Nota lo que Pablo dice en el versículo 5, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Así que esa persecución tenía un plan específico para ellos, que pudieran ser representantes fieles del reino de Dios. Pero por naturaleza humana podemos caer en el error de ser representantes infieles en la persecución. Pero debemos recordar que Dios es el Rey y Él emite un juicio justo. Él es soberano y Él emite un justo juicio. Por dicha razón, debemos ser fieles representantes del reino de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Aun y cuando las circunstancias en las que vivamos sean trágicas o que vaya bien en la vida, tú y yo tenemos que ser fieles representantes del reino de Dios. Y Pablo usa la palabra digno. Tenemos que ser dignos representantes del reino de Dios. Y hoy vamos a meditar en dos maneras en las que nosotros podemos ser dignos representantes del reino de Dios. ¿Cómo puedo ser un digno representante en medio de la persecución? En primer lugar, creciendo en amor por la iglesia. Nota el versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Una de las cosas que caracterizaba más a la iglesia de Tesalónica era el amor entre los creyentes. Volvamos nuevamente a 1 Tesalonicenses 3, versículo 9 en adelante. Primera Tesalonicenses 3, 9 en adelante. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Por eso, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En estos versículos vemos que nadie tenía algo que reclamar hacia los tesalonicenses referente al amor entre los creyentes. Y estos versículos nos dicen que Dios mismo les enseñó a amar. Dios fue la mayor demostración de amor para sus vidas. Y porque Dios les enseñó a amar, ellos podían amar de una manera correcta. Sin embargo, hay algo diferente en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y a 2 Tesalonicenses capítulo 1.
Así que ellos no necesitan enseñanza porque Dios mismo les ha enseñado a amar, pero la diferencia radica en que el amor está ligado a la fe. Nota esto, versículo 3. Como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Nota, mientras más crece la fe, dice el versículo, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Así que Pablo sí menciona, no tenéis necesidad de que nadie os reclame sobre el amor, porque vosotros tenéis cada vez más y más fe, conocimiento en el Señor. Es decir, su fe transformó radicalmente sus vidas. La fe cambió radicalmente la vida de los tesalonicenses. Y eso incluía el amar a otras personas aún en las adversidades. Aun y cuando muchos sufrían persecución por ser creyentes, aun y cuando en algunos casos sus propias familias les mandaban matar, ellos no perdieron el amor entre la iglesia. Y nota que Pablo está diciendo, tenemos que dar gracia, siempre tenemos que dar. Notemos que dice tenemos que. Esta frase da a entender una obligación. Pablo se sentía obligado a agradecer por el amor de los tesalonicenses. ¿Por qué se sentía obligado? Porque Pablo se sentía en deuda con ellos. La frase original en el griego quiere decir estar en deuda. Así que Pablo se sentía en deuda con los tesalonicenses. Por eso menciona, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Porque es justo que Él hable de ellos, porque se sentía en deuda. Los de Tesalónica demostraron su amor para Pablo de una manera extraordinaria, aún en las persecuciones. Y notemos que Pablo se sentía en deuda con ellos siempre, porque dice el versículo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo en cada circunstancia o momento agradecía a los tesalonicenses por su ejemplo de amor. Pablo aprovechaba cada circunstancia para agradecer por los tesalonicenses. De la misma manera que ellos vivían en persecuciones en cada momento de sus vidas, Pablo en cada momento daba gracias a los tesalonicenses por el amor hacia él y hacia los demás. Y preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros en medio del sufrimiento, porque ellos vivían sufrimiento, cuántos de nosotros en medio del sufrimiento podríamos preocuparnos por otros? Cuando viene una adversidad, ¿en quién piensan mayormente? En ti mismo. Y es lo natural. Quieres proteger a tu familia. Quieres proteger a tus seres queridos. Quieres proteger tu vida. Pero estos hermanos, aún en esas persecuciones, pensaban en el bienestar de los demás. El amor implica sacrificio, implica entrega, tal como lo prediqué en la primera carta a los tesalonicenses. A pesar del sufrimiento, ellos estaban dispuestos a entregarse por otros. Y nota lo que estoy diciendo. Ellos se entregaban por otros. Y primero los Tesalonicenses 3 nos dice que toda Macedonia daba testimonio de ellos. Para entender nosotros el contexto, es como si dijeran todo Guipúzcoa da testimonio de la iglesia de Hondarribia. No había duda del amor de esta iglesia. Pero ¿por qué no había duda de ese amor? Porque su fe en Dios era el fundamento de ese amor.
Dios era quien les estaba enseñando a amar a pesar de las circunstancias de la vida. Su fe era el fundamento para amar a otros. Y piensa por un momento, cuando una pareja empieza el camino del matrimonio, las palabras comúnmente que se dicen antes del decir os declaro y marido y mujer, las palabras son mayormente prometes ser fiel en la adversidad, en la alegría, en la tristeza, en el dolor, en la abundancia y en la escasez. ¿Y qué es lo que se dice? Sí, acepto. ¿Por qué? Porque el amor entre el marido y la mujer no está sujeto a las circunstancias de la vida. El amor que hay en un matrimonio no está sujeto a lo que pase en tu alrededor. Te entregas a tu pareja, a tu mujer o a tu marido porque realmente has hecho un compromiso en amarla o en amarlo, pase lo que pase en la vida. El amor en un matrimonio está presente por el sacrificio mutuo. Así que el amor en un matrimonio no está sujeto a las circunstancias de la vida. Pero también se manifiesta amor cuando un padre o una madre despierta cada noche con su bebé recién nacido porque necesita comer. Sin embargo, también se refleja amor cuando ese bebé crece y quizás vive en rebeldía. Se refleja amor cuando ese bebé o esa persona que crece vive en rebeldía y sus padres le corrigen. ¿Por qué? Porque el amor de un padre, de una madre, no está sujeto a las necesidades básicas del hijo. Te entregas a él aún y cuando las circunstancias sean difíciles. El amor en la familia está presente en el cuidado por los demás. Pero también se manifiesta amor cuando una iglesia ayuda a las necesidades de los hermanos y en las necesidades de cualquier índole. También se refleja amor en la iglesia cuando hay corrección por el pecado. Así que el amor entre los hermanos en la fe, entre la iglesia, no está sujeto a las relaciones interpersonales. No está sujeto a que si una persona te cae bien o te cae mal. Tienes que amarlo. Porque Dios nos amó primero, nosotros le amamos a Él y lo reflejamos con los demás. El amor en la iglesia está presente por la misma fe que tenemos. Así que en estos tres ejemplos hay un común denominador. Es que en cada uno de estos ejemplos el amor es real no por lo que otras personas hicieron, no por los sentimientos que pudiera haber entre el marido y la mujer, tampoco por las circunstancias. El amor es real y existe en esas relaciones porque el conocimiento o la entrega, la convicción, lo sostiene. Y eso es realmente lo que la palabra fe en este contexto quiere decir. Conocimiento, convicción. Notemos que el pasaje nos menciona que la fe y el amor abundan grandemente. Es decir, mientras más fe, mientras más conocimiento tienes de Dios, más amor demostrarás a otros. Mientras más crece tu relación personal con Dios, más crecerá tu amor hacia los demás. Y realmente este texto nos está diciendo esto. Mientras más fe tengas, crecerá extraordinariamente tu amor por otros. El amor es directamente proporcional a la fe. El amor es directamente proporcional a la fe. Mientras más fe tengas, más amor tendrás hacia otros. Pero ¿a qué se refiere este versículo cuando dice fe? Y realmente quiere decir confianza
dependencia o convicción. Así que mientras más convicciones tengas en el Señor, más crecerá tu fe a otros. Mientras más convicciones espirituales tengas, más amor tendrás sin importar las circunstancias de la vida. Y esto es algo totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. En el mundo, mientras más maldad hay, menos amor se manifiesta. Y esto es algo que nos recuerda Mateo 24:12, que dice así: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El creyente vive totalmente opuesto al mundo. Y para Dios las circunstancias no miden el amor. Para Dios las circunstancias no miden el amor. Romanos 5:20. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios, aún en nuestra condición humana y caída, tuvo la iniciativa de amarnos. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la mayor demostración de amor. Es la mayor manifestación de amor en este mundo. Y el Evangelio no depende de las circunstancias humanas. Porque si fuera así, ninguno de nosotros podría ser salvo. El amor de Dios es real por la convicción. Recuerda que eso significa fe en este pasaje. El amor de Dios es real por la convicción de restaurar su imagen en la tierra a través del sacrificio perfecto de Cristo. Dios nos ama y ha entregado a su Hijo Jesucristo por la convicción de restaurar su imagen en la tierra. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas y Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Así que, ¿cómo yo puedo ser un digno representante del reino de Dios en la tribulación o en la persecución? Creciendo en amor por la iglesia. Porque el amor no depende de las circunstancias. Y en segundo lugar, tú puedes ser un digno representante del reino de Dios en la persecución, creciendo en la perseverancia. Nota el versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Notemos que en este versículo Pablo vuelve a conectar la fe con otra área de la vida personal. Versículo 3, la fe y el amor. Versículo 4, la fe y la perseverancia. Pablo conecta que las convicciones en el Señor cambian radicalmente las diferentes áreas de tu vida. Las convicciones en el Señor te ayudan a amar a otros aún en circunstancias difíciles. Y de la misma manera, tus convicciones en el Señor te ayudarán a perseverar, a seguir fiel en el camino del Señor. Y este versículo comienza declarando que los líderes espirituales, Pablo, Silvano y Timoteo, hablan con orgullo de los tesalonicenses. De manera que nosotros mismos, está hablando Pablo en conjunto con Silvano y Timoteo, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo. Aquí notemos que orgullo en el hebreo, en el griego, está en tiempo presente. Es un verbo presente, pero a diferencia del castellano, es un verbo presente que no tiene un fin. Eso quiere decir que este verbo de hablar con orgullo no está limitado al tiempo. Es decir, que constantemente Pablo, Silvano y Timoteo
hablaban con amor y orgullo de los tesalonicenses. Se sentían con orgullo constantemente. Y esto es lo que quiere transmitir el versículo, que constantemente transmitían su orgullo por los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque perseveraban con fe en la tribulación. Y la palabra griega para perseverancia no es simplemente perseverar como nosotros pensamos. Es una palabra que demuestra perseverar pacientemente. Y vamos a ver algunos casos en los que Pablo describe esto. Notemos primero a los tesalonicenses 1:3. Perseverar pacientemente. Primero a los tesalonicenses 1:3. Teniendo presente sin cesar delante de Dios nuestro Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El versículo dice la firmeza de vuestra esperanza. Esperanza aquí quiere decir perseverar pacientemente. Así que ellos fueron firmes, constantes, perseverando pacientemente en el Señor. Nota segunda a los tesalonicenses 3, versículo 5. Segunda a los tesalonicenses 3, 5. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y nota que Pablo relaciona el amor y la perseverancia en varias ocasiones, no solamente en segunda a los tesalonicenses 1. Así que Pablo no está haciendo un mensaje aislado. Quiere comunicar que la iglesia crecía en amor, pero era un amor perseverante con fe. Un amor que perseveraba pacientemente en la tribulación. Y algo importante a considerar es que esta palabra perseverar aparece unas 15 veces en el Nuevo Testamento. Y muchas de las veces esta palabra está relacionada con la tribulación y con la persecución. Un ejemplo de esto es Romanos 5:3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y nota, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es perseverar pacientemente. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En la tribulación vas a tener, si estás en el Señor, una perseverancia paciente, y nota que nuevamente está mencionando el amor de Dios. Segunda a los Corintios 6:4, un último ejemplo. Segunda a los Corintios 6:4. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, y nota nuevamente, en aflicciones, en privaciones y en angustias. Perseverar pacientemente en la tribulación. Y la Biblia también nos menciona que la fe está relacionada con la perseverancia. Santiago 1:2 en adelante nos menciona esto, que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Entonces, la Biblia nos enseña que mientras más convicciones tienes en el Señor, mientras más crece tu fe y tu comunión con el Señor, más perseverante con paciencia serás. Pero, ¿qué quiere decir realmente perseverar pacientemente? Quiere decir que tú esperes pacientemente en el Señor. ¿Por qué? Porque nota que Pablo está mencionando que esa tribulación
es un medio por el cual se demuestra el reino de Dios. Versículo 5 de 2 Tesalonicenses 1. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Tienes que perseverar pacientemente en esperar el reino de Dios en plenitud. La Biblia nos demuestra esto. Apocalipsis 1:5 también nos menciona esto. Juan decía que él es compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Y él también estaba en aflicción. Así que hay una conexión con lo que Pablo está diciendo con el resto de la Biblia. La perseverancia de los creyentes es fundamental porque somos parte del reino de Dios. Pero pudiéramos preguntarnos, si Jesús está reinando, ¿por qué hay persecución? ¿Por qué hay tribulaciones? Y es una pregunta digna y la Biblia nos responde esto. Y quiero responder de dos maneras. La primera, y es importante resaltar, que por nuestra fe nosotros perseveramos. Perseveramos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y en segundo lugar, Cristo reina y Cristo reina en su iglesia. Cristo mencionó que su reino ha sido instaurado. Cristo predicó que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo está presente en nuestro tiempo de manera espiritual. Jesús dijo que su reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Y esto hace alusión a que su reino no es cognoscible bajo los parámetros del cielo, del mundo. Jesús tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Sin embargo, actualmente Satanás controla el universo en maldad. Cristo gobierna con autoridad, pero Satanás controla actualmente el mundo en maldad. El reino de Dios será instaurado en el futuro plenamente cuando Cristo reine desde Jerusalén. Y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Mientras más convicción tengas en el Señor, tú anhelarás que el reino de Cristo sea instaurado plenamente en el futuro. Por eso perseverarás pacientemente. Perseverarás porque esperas el reino pleno de Jesús en el futuro. Dios es justo y cumplirá sus palabras. Así como los tesalonicenses aprendieron a amar por el ejemplo del Señor, también ellos aprendieron a amar, a perseverar pacientemente por el ejemplo de la perseverancia del Señor. Dios es el mayor ejemplo y la mayor demostración de amor, pero Dios también es el mayor ejemplo de perseverar bajo las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos relata que el pueblo de Dios se rebeló constantemente en contra de Dios. Pero Dios, en su gracia y misericordia, fue fiel a su pueblo y no desechó a su pueblo y sus promesas. Aun y cuando la maldad crecía entre el pueblo de Dios, Dios perseveró pacientemente en corrección y guiaba a su pueblo. Dios también es la mayor manifestación de perseverancia paciente, porque Él amó a su pueblo y los corregía en santidad. Así que nuestra perseverancia paciente en medio del sufrimiento no es gracias a nuestras capacidades, no es gracias a lo que tú puedes ser en el Señor, porque recuerda lo que dice la Biblia, que si alguno mira que está firme,
Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Así que si tú perseveras, no es por lo que tú eres, sino por la gracia de Dios en tu vida. Perseveramos porque Dios mismo es el mayor ejemplo de perseverar pacientemente aún en las circunstancias. Así que nuestra perseverancia y nuestro amor también reflejará nuestras convicciones en el Señor. Mientras más comunión tengas con el Señor, más convicciones tendrás en el Señor y esperarás la plenitud del reino de Dios. Dios restaurará la creación, tal como lo dice Romanos, que la creación gime, espera ser restaurada por Dios. Pero Dios también restaura al hombre y Él reinará plenamente a través de Cristo. Así que porque Dios es el Rey, justo en el sufrimiento, debemos ser hallados dignos en amor y perseverancia. Porque Dios es el Rey justo en el sufrimiento, tú y yo debemos ser hallados dignos en amor y perseverancia. Mientras más comunión tienes con el Señor, más convicciones tendrás, más reflejarás tu amor a otros sin importar las circunstancias, y más perseverante serás con paciencia esperando el reino de Dios. Así que Pablo quería comunicar esto a la iglesia de Tesalónica, porque vivían en persecución. Y tú y yo quizás ahora mismo, y digo ahora mismo porque no lo sé cómo sea en el futuro, pero ahora mismo no tenemos una persecución como la tuvieron ellos. Sí tenemos burlas por personas, nos dicen intolerantes, por lo menos aquí, entre muchas otras cosas. Pero a pesar de todo eso, tenemos que ser dignos representantes del reino de Dios. ¿Cómo reflejaremos esa dignidad? En amor y en perseverancia. Así que como iglesia, seamos dignos en estas dos áreas de manera personal. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que tu amor no depende de las circunstancias en las que vivamos. Te damos gracias porque tú perseveras, eres fiel a tus promesas, sin importar las circunstancias de la vida. Pero esto no es una carta abierta para decir, puedo vivir de una manera indigna, puedo vivir sin pensar en ti, sino que es todo lo contrario. Porque tú, Dios nuestro Padre, nos enseñas y corriges en amor y nos instruyes en amor. Nosotros debemos poner nuestras manos en ti, nuestras vidas en tus manos, y así que tú seas quien guíe nuestros pasos. Ayúdanos a crecer en amor como iglesia. Ayúdanos a crecer en la perseverancia paciente al esperar tu reino, aún en el sufrimiento o persecuciones que podamos vivir. Tú conoces nuestras vidas personales. Tú sabes quizás si alguien de aquí está viviendo sufrimiento. Tú sabes si quizás alguien de aquí tiene angustias o dolor. Y ayúdanos, Padre, a recordar que en medio de esas circunstancias debemos ser dignos representantes tuyos en amor y perseverancia. Te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.